Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. La clase de hoy es la número 2. La número 2 del libro de los Hechos. O como le hemos puesto, la Operación Apóstoles, la clase número 2. En la primera vimos que Lucas, el escritor de este libro, está tratando de traer un pequeño recuento. Mi estimado Teófilo, yo te dije que en el primer tratado, o sea, los evangelios, todo lo que hacía Yeshua, sus praxis, sus obras y su didascalia, su predicación, su enseñanza, su doctrina. Y ahora en este segundo tratado te voy a hablar acerca de lo que estos personajes, por obediencia y siguiendo las instrucciones de Yeshua, van a hacer. Sus hechos, y por eso el libro se llama Hechos, sus praxis, sus prazos y su didascalia, su doctrina. Ya vimos muchas cosas, ¿no? Entonces prácticamente aprendimos que había una perfecta armonía entre lo que los discípulos decían y lo que los discípulos hacían. Por eso es que la gente los seguía y en multitudes. Vimos que se convertían de 3,000, de 5,000, de multitudes, porque estaban teniendo coherencia. El problema con nosotros en el tiempo de hoy es que decimos una cosa, hacemos otra. Y entonces eso nos crea conflicto para nosotros, conflicto para las personas que los escuchan, y hay una masiva mala información y un rechazo masivo de la comunidad cuando oyen acerca de Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos no ven a Yeshua. Muchos no han leído la Biblia. Ellos ven a los representantes del tiempo moderno de Yeshua. Yo no quiero nada con estas personas. Sé y hemos oído de esto. Entonces, por eso es que tenemos que aceptar una responsabilidad de arrepentirnos de esto, de que hemos sido culpables, de que mucha gente no se ha convertido, ni siquiera ha querido ocupar tiempo para oír. ¿Okay? Entonces les voy a leer un poquito, ahí donde empezamos la semana pasada, nomás para retomar la clase. Hechos 1:1 empezamos que en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se le presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles a ellos por 40 días y hablando del reino. ¿De qué hablaba? Del reino de Dios. Esta palabra nos trae problemas a nosotros en este tiempo porque por algunas malas traducciones y decimos, bueno, entonces por eso es que nosotros somos reyes, somos príncipes, tenemos control. Y todas las veces que el Señor les dio instrucciones a los discípulos, que les dijo, de ustedes es el reino, de ustedes es el reino, de ustedes es el reino, no es que les está diciendo, tú vas a gobernar, tú vas a ser un rey, tú vas a ser un rey, porque entonces esa idea llega hasta el día de hoy y cualquier líder religioso, y se llama príncipe, cree que tiene autoridad sobre la gente. Y por eso es que está el abuso del día de hoy. Y no nada diferente a cuando era en aquel tiempo. Una mala interpretación nada más. Entonces, si leemos cuidadosamente, el Señor se les apareció todavía 40 días más y les anduvo hablando de esto. El último día que estuvo con ellos, les dijo, si alguien quiere ser mayor, tiene que servir. Y les va a aclarar estos 40 días de qué se trata este reino. No que vas a ser un rey y que vas a tener coronitas, porque el Señor en Apocalipsis dice que Él va a destruir a todos los reyes. Entonces, si tú te crees un rey, vas a ser destruido. Tú tienes que ser parte de un reino, no ser un rey. Entonces, ¿vas a ser rey o vas a ser parte de un reino? Esa es la pregunta. Y como nosotros leemos en Apocalipsis 1:6, hemos leído que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, y lo repetimos y lo repetimos y lo cantamos, y me gustan las canciones. En Marcos que dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero ya les enseñé en alguna ocasión las palabras que están. Esta es la Septuaginta, esta es la versión griega, y está paralela, cada palabra está en inglés, cada palabra y el número en griego. Y si ustedes se fijan, estas palabras aquí en gris son las que no están en los rollos originales del griego. Pero ahí las tenemos en algunas versiones, como en esta versión, aunque es antigua, ahí está ahí. Pero hay diferencia, hay dos palabras para reino y reyes. Estas grises no están, ni siquiera la palabra y
está en el rollo original del Apocalipsis, o los más antiguos del griego. Quiere decir que la palabra que está ahí nos ha hecho rey, no es reyes y, porque no está ni la palabra ahí, ni está la palabra reyes, está la palabra reino de sacerdotes. Esas son las palabras que están. Y hace coherencia con la promesa de Éxodo 19. Los voy a hacer un reino de sacerdotes, no los voy a hacer reyes, porque entonces van a tener, es lo que tenemos ahorita, por eso tenemos problemas, porque tenemos un rey aquí que quiere gobernar y no nos dejamos gobernar del rey verdadero. Intentamos ser parte de este reino. 2 veces aparece esa palabra. Basileus es rey y está en otras aplicaciones, pero la que existe aquí en Apocalipsis, aquí en el 1.6, en el 10.5 y en el capítulo 20 es Basileia, reino. Y hace sentido, esta es la otra, aquí está igual, 5.10, royalty, real. 9.32 y 9.35. Esta que está en gris, aquellas palabras que están en gris, es porque no están. Es como con la Biblia, esta Biblia, que es versión antigua, cuando las palabras no están, pero los traductores las añadieron, la ponen así media itálica, para señalar de que no están en los escritos originales, pero las ponen como para ellos querer hacer sentido, pero a veces esa ayuda no ayuda. ¿Ok? Espero me haya explicado en eso. Sigamos aquí en la trama de lo que está diciendo Lucas, explicándole a nuestro hermano Teófilo acerca de este segundo tratado. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora ustedes ven y oyen cuando cayó el Espíritu. Porque David no subió a los cielos, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Porque le están preguntando, ¿están borrachos? No, no estamos borrachos. Esto es lo que está escrito. Y increíblemente, Pedro, supuestamente era una persona sin letras, sin estudio, está cotizando muchos salmos. Este es un salmo. Él va a traer muchos salmos en cuando él da sus explicaciones y muchos versículos. Quiere decir que estaba bien preparado en la Biblia. No por nada había estado con... ¿Por qué estos líderes religiosos no creían que Pedro tenía instrucción? Porque no habían aceptado tampoco a Yeshua, que era el maestro de ellos. Es por eso, no lo aceptaron como maestro, de sus estudiantes tampoco los van a aceptar, aunque habían tenido un curso intensivo de 70 semanas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, y aquí va a traer el Salmo 110, que es el salmo acerca de el sacerdocio Melquisedec. Quiere decir que la primera vez que Pedro va a hablar públicamente, después de haber caído el Espíritu Santo, decir: no es que me esté rebelando contra ustedes, ni yo quiera hacer aquí nada más, pero el Señor me ha hecho parte de un reino de sacerdotes, siendo Él el sumo sacerdote. Por eso es que yo ya no voy a estar sujeto a esos sumos sacerdotes que están allá. Porque entonces sería incoherencia que estos personajes Dios los va a usar, Dios los ha llamado, y sean unos tremendos rebeldes, irreverentes contra los líderes. O sea, eso sería como si en el Antiguo Testamento hemos leído que estas personas nada más por medio murmurar en contra de un líder, ¡pum!, les cae lepra. Pero a estos vemos que se les van a enfrentar y confrontar y gritar y decirles, y no les pasa nada. Pero ahora no podemos hablar, o la gente tiene miedo de decir la verdad y señalar la verdad de este liderazgo que vivimos en este tiempo. Pero él va a cotizar aquí el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes han crucificado, Dios ha hecho Señor y Cristo, Mesías. Otras palabras, de la casa de David, rey y sacerdote. Y Mesías, y ungido. Nada más se ungía a 2 personas, a los reyes y a los sacerdotes. Y este es el Salmo 110. Vamos a leerlo para traerlo en memoria, que vean de qué está hablando. Porque estos personajes que están acá, si yo me pongo acá y soy sacerdote,
y me traen la cotización esta de que va a haber cambio en el sacerdocio, luego que me voy a enojar. Me voy a enojar si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? A este que tú mataste ya sé por qué lo mataste. Porque te vino a sustituir tu sacerdocio, te lo vino a quitar y vino a establecer el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por eso es que se enojaron tanto. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Y aquí este salmo es poderosísimo porque en el original esa palabra dice Jehová. Dijo a Yuhei Bajei. Yuhei Bajei dijo a Yuhei Bajei, siéntate a mi diestra, en tanto que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y les he puesto este ejemplo. Como ahí no está escrito, Jehová le dijo a Jehová, siéntate a mi diestra, lo vamos a interpretar de todas maneras. Jehová le dijo al Señor, al Mesías, siéntate a mi diestra. Le dijo al sumo sacerdote, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies, la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, el que está a la derecha, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este es el salmo que Pedro le está trayendo en el primer discurso, cuando cayó el Espíritu Santo, dicen que son borrachos y que se callen. Y va a terminar el Salmo 110.5 con esto. El Señor a tu diestra. Y la palabra ahí es Yuhei Bajei. Entonces, Yuhei Bajei ahora está a la diestra. Herirá a los reyes en el día de su furor. Entonces, Yuhei Bajei le dijo a Yuhei Bajei, porque son uno. Yuhei Bajei le dijo al sacerdote, según el orden de Melquisedec, tú eres Dios y de ti va a haber este cambio. Entonces, imagínense, ellos están teniendo que aceptar que llegó el tiempo del cambio del sacerdocio. Pero aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Porque acuérdense ya lo que pasó. No tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy. Y aquel señor hizo un escándalo. Y eso fueron sus obras que permitieron que las multitudes vinieran y él diera un discurso donde se van a convertir. Ahí se convirtieron 3,000 en este primer versículo, en esta primera ocasión. La que leímos la semana pasada se convirtieron 5,000 después de aquel que danzó, que había 40 años. Cada vez que ellos hacían unas obras, después predicaban, y la prédica era la misma, el mensaje era el mismo. Arrepiéntense, regresen, esto es para ustedes, y se convertían 5,000. Y eso es donde nos quedamos la vez pasada. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, el magistrado del templo y los saduceos, resentidos, ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era muy tarde. Mas muchos de ellos, de los que habían oído la palabra, creyeron y fue el número de los varones como 5,000. Entonces, después del evento del que saltó, del que danzó dentro del templo. Pero los agarran y suavecito ahí se los llevan a la cárcel. Aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén, esa gente de allá, los príncipes de ellos, los ancianos, los escribas, y la misma, bueno, no usa palabras feas, pero la misma clase de gente que ha estado en el poder todavía hay. Anás, ¿qué tiene que estar haciendo Anás todavía ahí? Príncipe de los sacerdotes. Caifás, el que se les rasgó el vestido, que ya debió haber sido muerto a pedradas. Y Juan y Alejandro, que ya son sus descendientes porque los tienen que ir instruyendo en el poder. Y todos los que eran de linaje sacerdotal, supuestamente. ¿Ok? Haciéndolos presentar en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad, con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? En otras palabras, ellos saben que es a través de Yeshua que está haciendo estas obras. Pero ellos querían, la pregunta era, ¿les di permiso yo?
¿Dónde está mi sello, mi nombre? ¿Dónde está cuando les autoricé a ustedes venir al templo y hablar? Esto nada más es, y por eso traje a Juan y Alejandro, para que la comunidad vea que es mi suegro, ¿verdad? Anás, Caifás, y después sigue Juan y Alejandro. Ustedes no. Porque no quieren aceptar este cambio sacerdotal. Y entonces, haciéndolos presentar en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad? ¿Con qué poder? Pedro, lleno del Espíritu Santo. Estos son los personajes que necesitamos ser. Estos son los personajes que si ya cae el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que tener el valor y las palabras, la sabiduría, la inteligencia y el don del Espíritu Santo para confrontar ese liderazgo corrupto. Les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Yeshua, al que ustedes crucificaron, les faltó el respeto. No, están diciendo la verdad. Eso no es faltarle el respeto a la autoridad. Te estoy diciendo lo que hiciste. Tú lo crucificaste, pero Dios lo resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y les va a decir, este Jesús, este Yeshua, y les va a traer otro salmo, el Salmo 118. Él era la piedra angular que ustedes rechazaron, la cual es puesta por cabeza de ángulo, por líder. ¿Cómo le está cayendo a Anás, Caifás, Juan y Alejandro? Ya no son ustedes los líderes, ya Yeshua ahora es la cabeza de este nuevo sacerdocio, ya te lo dije en el Salmo 110. Y nosotros somos su sacerdocio. Ya es una confrontación. Y se tienen que acordar que el Salmo, ellos se saben todos los salmos, Salmo 118. Y curiosamente, fíjense, Pedro más adelante va a escribir 2 cartas. Esta es una de ellas. Para que vean que el tema siempre es el mismo. El pacto está amarrado con Éxodo 19, que es que el Señor le va a decir al pueblo, ustedes son mi reino de sacerdotes. Ustedes son el pueblo escogido. Ustedes son los que yo escogí para ir y bendecir a través de ustedes a todo Israel y a todos los que se quieran añadir a Israel. Entonces, en la primera de Pedro 2.8, él va a escribir más adelante, haciendo referencia a lo mismo, a la piedra que ellos rechazaron. Salmo 118, él va a decir, piedra de tropiezo es este Yeshua, pero es roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Ustedes fueron ordenados como sacerdotes según Leví, pero fueron desobedientes. No quisieron a la piedra angular de este nuevo sacerdocio. Aunque muchos de ellas ya vimos que sí se están viniendo, muchos sacerdotes están viniendo a este nuevo sacerdocio. Pero el que dice, pero ustedes, fíjense cómo trae el Éxodo 19, pero ustedes, la gente, mas vosotros sois, y va a traer el 19, soy un linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Todo tenía que ver con lo mismo, Éxodo 19. Y dice en el 2.10, sigue adelante. Vosotros. Y aquí él va a amarrar todo lo que es el pacto. Ustedes que se habían ido ya pueden regresar, porque están regresando los griegos. Los que se habían, está regresando Efraín, que se había gentilizado. Y él, Pedro, ya en esta temporada ya los está identificando. Si ustedes son ustedes son Efraín, ya están regresando. Y les dice, ustedes, que en otro tiempo pasado no eran pueblo, les está trayendo puras escrituras este Pedro, les está trayendo Oseas. Pero ahora son pueblo de Dios. En aquel tiempo pasado no habían alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Y básicamente él está cotizando Oseas 1:6. Porque Oseas va a casarse con esta mujer y va a tener 2 hijos que están representando a Israel. Les digo, ponles por nombre Lo Ruhama, porque no tendré misericordia de la casa de Israel, de los del norte,
sino que los quitaré del todo. Y también le dijo a la otra que tuvo, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros ya no son pueblo. Pero aquí Pedro, en el mismo lugar, dice Oseas 1:10, y será que de todas maneras, los voy a esparcir, pero de todas maneras ustedes van a ser muchísimos. El número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que en donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Los hijos de Judá y los de Israel serán congregados en uno, y levantará para sí una cabeza, un líder, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Fíjense cómo Pedro está trayendo todo esto y lo está poniendo junto. Su segundo mensaje. Ustedes rechazaron la piedra que Dios iba a levantar para traer y hacerlo líder de los dos pueblos, a uno que les dijo, váyanse, ya no tengo misericordia, ya no son pueblos, y al otro que están ahí que no están queriendo. Pero ya el Señor ya levantó este líder. ¿Ok? Perdón. Y es este. Aquí está. ¿Para qué? Para el pacto. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes. Y estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Y ya sabemos, va a seguir Éxodo 20. Pero de repente nosotros que estamos oyendo acerca del pacto, estamos oyendo este mensaje de Pedro, de que nos está diciendo, pueden regresar, ustedes son este linaje escogido, vengan. Se nos puede subir y entonces vemos así abajo ya a la persona que no ha entendido esto, y vemos así abajo a los otros, y ya queremos ver a todos muy abajo. Y Pablo los va a amonestar más adelante a este grupo de personas que están regresando. Igual a nosotros nos debe de amonestar, porque no tenemos que perder, ya todo está escrito, no tenemos que perder el enfoque. Y Moisés ya había dejado escrito esto en Deuteronomio 7. Tú eres pueblo santo, o sea, santo es apartado a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí es la razón que les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no porque ustedes son mejores, os ha querido Jehová, o los ha escogido para que vosotros eran los más pocos del pueblo, eran los menores, los que eran menos, sino, esta es la razón por la cual Dios los escogió, sino porque Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y os ha sacado Jehová con mano fuerte, y os ha rescatado de la casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esa es la razón, no porque somos buenos o porque somos mejores, sino porque Él tiene un pacto que cumplir, y somos descendientes de Abraham. Si somos del Mesías, si somos de Yeshua, somos descendientes de Abraham. Y entonces cuando vemos esto, no es por nuestras obras, sino porque Abraham creyó, y Dios hizo un pacto, y Yeshua caminó en medio de los animales. Y porque Él ha pagado el precio, es porque eso que podemos regresar al pacto. Así que continuando con la historia de Hechos, y les dice, esta piedra que ustedes aprobaron, que Dios lo ha hecho líder para traer a los dos pueblos de regreso en uno solo y levantar este reino de sacerdotes del pacto de Éxodo 19, es para que utilicemos el nombre, la autoridad que Él nos ha dado, de Yeshua. Nosotros no podemos hacer nada, pero Él es el rey, somos sus seguidores. Entonces es en el nombre de Él, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, pues los han traído, ¿verdad? Los quieren amedrentar, esa es la primera vez que los traen. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, y que sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, pues no podían decir nada en su contra. O sea, todo esto lo está diciendo Pedro, y encima están ahí el hombre de 40 años que había estado paralítico. Entonces, esa gente no tiene ¿qué argumento? Encima que están cotizando la palabra a su perfección, y tienen una prueba para respaldarlo, porque podemos ser muy, muy didácticos con nuestra didascalia, pero Él tiene aquí la prueba física de este hombre que ha sanado, cuando digo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Esa era la prueba más grande que en ese momento tenían de su lado.
Mas les mandaron que se saliesen fuera un poquito. Sálganse tantito, vamos acá a discutir entre nosotros, a ver qué vamos a hacer. Y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, aquel saltarín, señal manifiesta ha sido entre ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más en el pueblo, vamos a amenazarlos, de que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Yeshua. Llamándolos, los están de regreso, les intimidaron. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahí tienen a Pedro, ¿qué va a salir? Pedro va a salir. Pedro y Juan le respondieron, le dijeron, ustedes díganme, si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Se los puse en el cuadro. Me estás diciendo que Dios ya me dijo una cosa y tú me estás diciendo otra cosa. Tú júzgame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tú me estás diciendo, que es en contra de lo que Dios me está diciendo. ¡Qué irreverente! ¿No se supone que Yeshua dijo lo que ellos les digan hagan? No, ya vimos que no les dijo eso. Interpretamos mal y los líderes interpretan mal a su beneficio, ya saben, háganme caso y en su obediencia Dios los va a bendecir aunque yo esté mal. No. Es menester obedecer a Dios antes que a ustedes. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre que había sido hecho en el milagro de sanidad era más de 40 años. O sea, era una evidencia que había tardado 40 años sin caminar. Mucha gente lo vio sin caminar. Al verlo caminar era una evidencia que no se podía borrar tan fácilmente. Y sueltos, los sueltan y no los golpean en esa ocasión, porque tenían miedo. Sueltos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Fíjense, esta es parte de las misiones estas que ellos están haciendo. Y regresan y allá en el campo donde están ellos, en su headquarters, en su cuartel general, por así decirlo, llegan y para animar a la gente nos amedrentaron y todo, pero nosotros, Dios nos dio las palabras y estuvimos debatiendo y diciendo la verdad y venían contentos. Dice, contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios. Esta es nuestra oración. Esta debe de ser nuestra oración, especialmente en este tiempo, porque esto es lo que necesitamos. Si pensamos que tenemos todo lo que necesitamos, tenemos que pensarlo 2 veces. Esto no lo tenemos y es porque no lo hemos pedido o porque no ha sido el tiempo, pero si cerca el tiempo. Hay que pedirlo porque viene el tiempo. Esta es nuestra oración. Esta debe de ser nuestra oración porque esta es la oración de este reino de sacerdotes. Dijeron, Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Padre nuestro que estás en los cielos, básicamente. Que en boca de David, y van a traer los salmos, cuando están orando están trayendo palabra escrita. Tu siervo dijiste, porque han bramado las gentes, Salmo 2, y los pueblos han pensado cosas vanas, asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el ungido, el Señor, y contra su ungido. ¿Qué bien están cotizando? Estos se están juntando en contra del ungido. Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza sigan hablando tu palabra. Y que extiendas tu mano a que sanidades. Fíjense, esta es la oración que necesitamos hacer, por eso es que no hay. Que extiendas tu mano a que sanidades, milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hoy la excusa, ese poder fue en el tiempo para los apóstoles, hoy ya no. Bueno. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló otra vez.
Y muchos dan, es que son réplicas, porque hubo un temblor y volvió a haber otro y volvió a haber otro. Entonces ya tiene más de 50 días temblando, porque tembló en la crucifixión. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección de el Señor Jesús con gran esfuerzo, con gran gracia. Era en todos ellos que ninguno, ya vimos esto de la repartición, ninguno de los que se estaban juntando tenían necesidad entre ellos, porque todo lo que poseían heredades, casas, las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, ya sabemos que Juan, por lo menos Juan y Pedro decían, no nos quedamos con nada, yo no tengo oro ni plata. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque era repartido a cada uno según que había de menester. Y aquí viene el capítulo 5, que a muchos nos causa un poquito de cuestionamiento, pero a todo tiene respuesta, créanmelo. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses? La palabra mintiese hay que investigarla. Al Espíritu Santo y defraudases del precio y la heredad. Ananías va a tener la oportunidad. El error lo cometió, cualquiera lo puede cometer, porque tenemos muchas cosas en el corazón que hay que limpiar. Pero cuando eres confrontado, ahí tuvo su oportunidad. Ahí tuvo su oportunidad de decir: perdón, es cierto, no sabía lo que estaba haciendo, perdóname, porque al final iba a caer todo el dinero ahí y después iba a ser repartido entre todos. Pero ellos tenían un propósito, si investigamos las palabras ahí, para qué estaban guardando ese dinero, la parte con la que se quedaron. Entonces, tuvo su oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. ¿Qué va a pasar? Va a caer y se va a morir. Unos han dicho, es que se cayó y se pegó, murió. Bueno, murió. Lo que haya sido, murió. Fue fulminado, fue muerto en ese momento. Y van a pasar un promedio de 3-4 horas. Se lo van a sacar los chavos, muchachones, lo van a ir a enterrar y van a regresar los muchachos, pero antes de que regresen viene la esposa y también va a tener su oportunidad de arrepentirse. Pedro lo confronta y le dice, Pedro le dijo: ¿por qué has concertado para tentar? La palabra ahí hay que volverla a investigar, eso no es la clase de hoy. Al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido. ¿No se vio? Perdón. Hechos 5. Pedro le dijo: ¿por qué has concertado para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán también a ti. Luego cayó a los pies de él y murió, expiró. Y entrados los mancebos, la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido, y vino un gran temor en toda la congregación, en toda la iglesia, y todos los que oyeron estas cosas. Este temor, imagínense, si yo estuviera ahí también, todos hubiéramos tenido esta cosa de... Pero esto sí lo predican. Yo me acuerdo cuando estuve en San Diego, California, la iglesia esta, dame tu W9 o las formas que tengas, y entonces al final de año yo ya sé cuánto ganaste y voy a hacer cuentas de cuánto debiste haber pagado de diezmos. No vayas a caer fulminada, te voy a proteger. Y se aprovechan de estas cosas porque nomás quieren utilizar esas porciones, pero hay mucha verdad, no nada más es ahí, ¿ok? Entonces estos se han convertido en los protagonistas. Pedro, Juan y los otros. Ahora, hicieron unas cosas ahí que no sé cómo, por qué sucedió, pero lo hicieron. Son parte de las fallas que pienso que tuvieron. Habían ellos elegido a un tal Matías como el número 12, pero ya sabemos que Dios tenía ya más adelante a Pablo, que iba a ser el número 12. Porque ese tal Matías, nomás ahí que echaron suertes, porque el Señor no les contestó cuando oraron. Entonces, nunca se oyó más de él.
Pero de todas maneras, lo que les digo que en este crecimiento, el Señor los bendice y ellos vienen a ser estos protagonistas de todo ese movimiento. Y empiezan a hacer muchas cosas. Y vean en el 5:12, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. ¿Por quién? Por las manos de los apóstoles. Quiere decir que este poder sí se puede obtener. Porque estas personas están tratando de ser sinceras y están entendiendo de qué se trata. Y sobre todo ya la tienen claro con esta de las ofrendas. No se quedan con nada, lo reparten y ven la necesidad de todas las personas. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros, o sea, ¿de qué? De los otros, del otro sacerdocio, nadie osaba juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y estas son, ¿se acuerdan de las 7 declaraciones que Lucas va a hacer a través del libro? Bueno, esta es la segunda. No les remarqué la primera. Déjenme se las remarco. Esta es la segunda. Y los que creían en el Señor se aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Esta es la segunda. La primera fue aquí. Esta fue la primera en Hechos 2:46. Perseveraban unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan de las casas, en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía, eso es casi el mismo concepto, da una declaración que el Señor está añadiendo la gente, están añadiendo todos los que habían de ser salvos. Continuamos aquí con la historia, porque vamos a llegar al momento en que van a venir los antagonistas, ellos van a venir, porque van a ponerse celosos de todo lo que Dios está haciendo con este sacerdocio. Tanto había Dios levantado este nuevo sacerdocio, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Cuando yo creo en la restauración, creo en esto. No, y no crean que es porque tengo mucha fe. No, pero lo creo. No sé cómo es que lo creo. Es difícil, pero esto es lo que creo. Esto es lo que yo creo, que en su momento la restauración va a traer este poder, que la sombra va a tener poder para sanar. Y todos los que te pongan enfrente con necesidad y que vengan buscando necesidad, vas a tener esto. Esto es lo que yo creo, de alguna manera lo creo, no sé por qué. La verdad no sé por qué, pero lo creo ya de hace tiempo. Los cuales todos eran curados. Este es el poder que necesitamos. Y claro, van a venir los antagonistas, que son los mismos de los escritos del Evangelio. Siempre siguen siendo siempre son ellos, siempre son los mismos. Pero muchos de ellos se van a convertir, no todos. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes, no vamos a decir nombre, pero lo sabemos, todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo: vayan y que esténse en el templo y hablen al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído ellos que hubieron esto, se salieron y los guardias ni se dieron cuenta y se fueron allá al templo, y allá están enseñando. En la mañana en el templo enseñaban, dice, y oído que hubieron, se entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, no se han dado cuenta acá lo que ha sucedido. Los príncipes los tenemos allá en la cárcel, vamos a hacer una reunión acá. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ahora sí, les vamos a poner una golpiza, o ahora sí los desaparecemos, pero tenemos que lidiar con este problema porque ya nos está causando un problema. Entre tanto vino el príncipe de los sacerdotes, y los que eran con él convocaron el concilio. Esta es una situación de emergencia, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ya no están en la cárcel,
Están en el templo, están predicando. Mas como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dijeron y le dieron aviso. Y dice, pero por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias estaban ahí delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el pontífice, sumo sacerdote, el magistrado del templo y todos los príncipes de los sacerdotes, ahora sí, ¿en qué va a parar todo aquello? Ya están perdiendo, ya perdieron todo el control. Y encima, viniendo uno que andaba por allá, les dio esta noticia. He aquí, los varones que metimos anoche a la cárcel, no sé cómo, pero están allá en el templo y están enseñando al pueblo. Si ya estaban dudando, y estos salieron de la cárcel y no escaparon, no se fueron, no corrieron por su vida, sino que obedecieron la voz y fueron al templo y ahí estaban enseñando, dispuestos a dar su vida. Y allá están, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, los magistrados de los ministros los trajeron, vayan por ellos, pero sin violencia, porque tenían temor del pueblo de ser apedreados. 5:26. 5:27. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, ya todos, imagínense, todos, ellos vestiduras imponentes, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñasen en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ya habían abarcado Jerusalén. Esto estaba a punto ya de venir Judea y Samaria, porque eran las instrucciones. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, Yeshua? Y vuelve a aparecer esta frase que me gusta a mí. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ya te lo dije. O tú dime, ¿te obedezco a ti o obedezco a Dios? Pero entonces nos acordamos de aquella frase, de aquella parte donde estudiamos en Mateo. Se los voy a traer aquí para recordárselas. Entonces, Mateo 2, 23, 1. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos les dijo, diciendo, sobre la cátedra de Moisés, cátedra es un asiento, ¿okay? Se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren, porque esa es nuestra traducción, si ustedes leen en las traducciones Reina Valera, va a decir, todo lo que les digan los líderes, eso hagan. Así que, pero ya vimos que gracias a Dios tenemos un Mateo hebreo. Y hay más de 500 manuscritos en hebreo de este Mateo. Y podemos ver que hay dos verbos o hay dos palabras aquí. Una es singular y otra es plural. Y entonces cuando vamos a los originales podemos entender. ¿Ok? Y voy a tratar de explicárselas aquí. Porque de lo contrario los apóstoles no han estado obedeciendo a los líderes que se están sentando en la cátedra de Moisés. Si Yeshua les dijo, ustedes obedezcan a ellos cuando se sienten en la cátedra de Moisés, están desobedeciendo directamente una orden de Yeshua. O quizás sí la entendieron bien ellos y sí están obedeciendo diciendo, yo a ustedes no les voy a obedecer nada. Si no está ustedes diciéndome cosas que me está diciendo Dios a través de la escritura. Entonces, ustedes no tienen poder mientras no tengan la verdad. Así tengan todos los gafetes, todos los apellidos que los respalden, no me importa. No los voy a obedecer. Voy a obedecer a Dios. Así que todo lo que os dijere, porque la traducción es dijere. ¿Quién? Moisés. Se está refiriendo a Moisés, lo que está escrito en la Torah. Guardaréis. Guardadlo y hacedlo, lo que Moisés dice. Mas no hagáis conforme a ellos, sus obras, porque dicen, y aquí está clara la explicación que les está diciendo, porque dicen didascalia y no praxis, no hacen. Esa es la razón por la cual pierde la persona la autoridad y no merecen este respeto ni obediencia si dicen una cosa y hacen otra, contrariamente. Porque en los textos en hebreo del Evangelio de Mateo, aquí voy a traer una nota de... ¿no se salió?
una nota del hermano Michael directamente para que vean. Ustedes pueden ver de todas maneras en el Mateo hebreo, hay muchos escritos, hay ya fotografías de estos Mateos en hebreo que están en las bibliotecas más importantes del mundo. En los textos hebreos del Evangelio de Mateo, la diferencia entre obedecer, lo, singular, a él, yomer es la palabra, dice que hay que hacer, y lo que ellos es la palabra yomru. Entonces entre yomer y yomru es simplemente una bab. Es básicamente nada. Y ahí está la palabra yomer, obedecer a Moisés. Todo lo que Moisés ha dicho que está aquí, eso es lo que hay que hacer. A ellos no, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con un dedo quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres. Fíjense, esta es toda la explicación que está diciendo Yeshua cuando le dice aparentemente obedézcanlos. No, obedezcan lo que dicen que dijo Moisés, pero a ellos no los obedezcan cuando ellos meten sus mandamientos o cuando ellos meten sus líneas entre la verdad. ¿Por qué? Porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, porque ponen sobre los hombros de los hombres, más aún y con un dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, para que ensanchen sus flaterías, extienden sus flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres rabí, reverendo, diácono, obispo. Y aquí voy a traer una nota que me gusta usar. Los personajes de este libro, los personajes y los hechos relatados en este libro no son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Claro que el original dice son ficticios, pero estos no son ficticios. Si alguno de estos líderes que aman los primeros, que se sientan allá mero adelante y que aman que les digan fulano y se levantan unos entre ellos, no es coincidencia. La Biblia sí lo señala así. Hechos 5:30. Entonces ellos, ¿por qué estás haciendo estas obras? ¿No les dijimos que ya no hicieran esto? No te vamos a obedecer. No te vamos a obedecer. Nosotros estamos obedeciendo un mandamiento que ya nos dijo nuestra cabeza, nuestro líder. Ustedes han dejado de ser por lo menos nuestros líderes y estamos enseñando al pueblo que ustedes ya no son los líderes de Israel. Ahora el líder es Yeshua. Y hay que obedecer a Yeshua y todas las palabras que él dijo, porque nosotros somos testigos de lo que nos enseñó y somos testigos de que él resucitó. Realmente lo que estoy enseñando al pueblo es que se liberen de las cadenas que ustedes pusieron sobre ellos. Y los va a confrontar. Pues esto es poderosísimo. Lo que realmente está sucediendo, si lo entendemos, es un levantamiento en contra del liderazgo que está ahí actualmente. Es lo mismo que hoy. Porque eso es lo que los apóstoles están manifestando a la gente. Sean libres y escuchen la voz que está aquí y al Espíritu que los quiere liberar. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual ustedes mataron colgándole en el madero. A este Dios lo ha ensalzado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos van a traer el Salmo 110 otra vez. Okay. Ellos, cuando les mencionan en el Salmo 110, a Yeshua el Señor lo ha sentado a su derecha. Ellos saben el Salmo 110. Está diciendo que Yeshua es Yuhei Bahei. Entonces, cuando ellos oyen esto, cuando ellos oyen el Salmo 110, no lo pueden entender. Se pudieron haber arrepentido ahí y hubieran dicho, ay Señor, crucificamos al Mesías. Pero oyendo esto, ellos regañaban y consultaban en matarles. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, este es un
personaje increíble, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, tengan cuidado en lo que van a hacer. Miren vosotros acerca de estos hombres en lo que van a hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llegó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Ahora les digo, dejen a estos hombres, déjenlos, porque si esto es consejo u obra de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podéis deshacer. No seáis tal vez hallado resistiendo a Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. Pero les dieron una golpiza y los soltaron. Y ellos partieron de delante del concilio, pero aunque traían una golpiza encima, se fueron gozosos de que fuesen tenidos por digno de padecer afrenta por el nombre. Esto es lo que necesitamos, tener la valentía de enfrentarnos a la situación y no tener miedo de nuestras vidas o perderlas. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, pero con el crecimiento va a venir el dolor. Y realmente aquí, esta es la nota del día de hoy, con esto termino. Con el crecimiento, porque acuérdense que se están convirtiendo de 1,000, de 5,000, perdón, de 3,000, de 5,000, pero de miles. Hay una multitud que está creciendo. Una multitud que está creciendo, sobre todo porque están haciendo muchos milagros y señales, y realmente esta gente tiene poder. Ellos no tenían poder para hacer ningún milagro, ninguna señal ellos hacían. Y viene Hechos 6. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entonces los que están viniendo de fuera, que también es parte de Israel, que son Efraín, no han vivido mucho tiempo fuera de la comunidad de Israel, y hay estos celos, nosotros y ustedes, y ellos se creen menos, ellos se creen más, y todos estos problemas que siempre hay. Entonces ellos quieren participación, quieren hacer algo, quieren trabajar, pero no saben cómo es el procedimiento bíblico. Pedro sí lo sabe, ¿verdad? De que sus vidas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos la mesa. Atendamos estos problemas acá que están abajo. Ya estamos creciendo, hay que pensar más corporativo, vamos a pensar más en grande, vamos a poner líderes y vamos a hacer, pero bíblicamente, ¿ok? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Así que busquen unos hermanos. ¿Cuántos? 7 varones de vosotros. Pero tienen requisitos. ¿Cómo deben de ser? De buen testimonio. Y ahí ya se eliminan muchos. Entonces estos tienen que tener buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Ya eliminan muchos. Estos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y llenos de sabiduría. Entonces siempre se va haciendo más que pequeño el número. Aún así escogieron 7. Sí había 7 que estuvieran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que fueran de buen testimonio. Aquí los traen a los 7. Los cuales pongamos en esta obra. ¿En cuál obra? ¿En cuál obra? Aquí está. Dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Así que búsquense 7 hermanos que estén llenos de sabiduría, del Espíritu Santo y de buen testimonio, para que lo pongamos en esta obra. ¿En cuál obra? En esta obra de servir las mesas. Quiere decir que nada más para servir las mesas y atender los problemas de la comida, y estas personas tenían que tener una reputación impecable, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
Pero como les dije la vez pasada, lo importante aquí no era el gafete, sino que era la unción que estas personas van a recibir con la oración y la imposición de manos de Pedro, de Juan y de todos los apóstoles. Y aquí vienen y van a escoger a 7 personajes. Estos 7 personajes van a traer una ayuda que se está necesitando. Sirvamos las mesas, las pongamos en esta obra. Estos 7 personajes van a ser levantamesas. No es ponerles un título muy abajo, no, porque ya les dije, el título no importa, es estar dentro de lo que se está haciendo el Señor. Y además es la unción que los apóstoles van a poner en las manos en esas personas. Así que luego de parecer a toda la multitud eligieron y van a traer de arriba al más importante hacia abajo, porque aquí sí es como Lucas lo va a interpretar, porque si ustedes se fijan, el registro nombra mucho a Esteban más adelante, a Felipe y ya muy poco a Nicolás. Pero a Nicanor sí se menciona, a Timón casi no, a Parmenas tampoco, pero se mencionan muy poco. Pero el que más se mencionó fue Esteban y luego Felipe. Entonces sí van en ese orden de identificación. Y aquí están, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y ya sabemos que también era lleno de sabiduría. Y lo va a comprobar. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Esto es lo que se necesita. Esto es lo que se necesita, porque cuando los que tienen la unción y que han sido testigos de Yeshua, que vienen pasando la autoridad y que Dios les ha dicho, ustedes tienen esta autoridad, porque este sacerdocio así se traspasa, por el hablar y por la imposición de manos. Y viene desde allá atrás. Entonces, cuando los apóstoles ponen las manos sobre Esteban, Felipe y los otros 5, van a recibir esta unción, este poder. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe. Aquí es cuando ya empieza a pasar, que muchos de allá se empiezan a pasar acá. Muchos de los sacerdotes empiezan a ver, acá está el poder. Nosotros no hemos visto nada igual en cientos de años. Acá está la unción, acá está el poder. Y entonces empiezan a venir debajo de Juan, de Pedro, y empiezan también a ungirlos y a orar por ellos. ¿Ok? Porque estaban llenos de fe. Uno dice, ¿llenos de fe? Obedecían a la fe. Porque para nosotros fe es algo acá, en el aire. Oh, tengo mucha fe acá. No, fe es algo que se palpa. Y viene de esta base aquí. Pistis. El 4102. Básicamente es convicción moral. Fíjense, es el primer significado. Fe es convicción moral. Es algo que voy a hacer, algo que está bien moralmente. Que voy a obrar bien, de buena moral. Eso es fe. Y también significa fidelidad. Y de hecho, esto es en griego, pero si vamos a la palabra fe en hebreo, es emuná, la palabra fe, que significa fidelidad moral, estabilidad, seguridad. Quiere decir que fe no tiene nada que ver con algo abstracto, sino con obras, con praxis, con plazo. Entonces, todas estas personas se les está requiriendo que tengan fe, sí. Su fe son sus obras, su fe son los que hacen. Si no tienes obras, no tienes fe, prácticamente. Por eso es que el gran que alaba mucha gente, a Martín Lutero, porque el padre de la Reforma, se quiso deshacer de este libro, porque no entendía a Santiago, porque él había dicho y había puesto la estampa allá en las puertas de la Iglesia Católica, no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, no es por obras, pero no quiere decir que las obras no son importantes, porque ya hemos visto que Yeshua al final nos va a estar esperando y nos va a juzgar por las obras. No nos podemos deshacer, tenemos que entender el concepto, que entre más crecemos en la fe, más crecemos en el conocimiento y en las obras. Empezamos a aprender lo que hay que hacer y lo hacemos. Esto es lo que se trata fe. Leámoslo. Hermanos míos, Pedro le dice a Santiago, Pablo le dice a Santiago, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Estas eran palabras que le estorbaban a Martín Lutero. Por eso se quiso deshacer de este libro, gracias a Dios que no pudo. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí mismo. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe va de la mano con las obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, la fe no es algo nomás de creer, o creo que Dios es uno. No, eso no es fe, no se necesita fe para repetir. Eso lo hacen los demonios también. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Así que la última vez, si escuchas a alguien que dice, yo tengo mucha fe, entonces debes de tener muchas obras. El protagonista. ¿Ok? Esta es la historia, aquí cierro. Todo el capítulo 7 va a venir Esteban. Y va a traer un resumen. Así como Pedro lo ha traído y siempre se va y se regresa a la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se regresa y da un resumen. Esteban, por eso lo escogieron, porque tenía fe, tenía sabiduría y estaba lleno del Espíritu Santo y era de buen testimonio. Y aquí lo va a probar. Hechos 6:8 dice que Esteban, fíjense, Esteban, el que sirve mesas, pero ungido por los apóstoles, lleno de gracia y de potencia, fíjense lo que decía, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. El levantamesas, el que lo han ungido con los otros 6 para ser de los que atienden las mesas, está haciendo prodigios y milagros grandes en el pueblo. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Me regresé aquí. ¿Por qué? Porque quiero decirles, no podemos nosotros servir las masas. Vamos a buscar a alguien que se pongamos en esta obra. ¿Ok? Y ese fue Esteban. Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Así que estos prodigios, estos praxis, estos pasos de Esteban, toda la gente los estaba viendo. Entonces ya la fe no era algo acá abstracto, y ahí por eso tenemos el libro de Hebreos, para decir, la fe es esto, por la fe, y traen las obras de los personajes, de todos los personajes de la fe. No es porque creían, no tenían algo abstracto acá, no eran por lo que hicieron. Pero claro, ahí tienes a Esteban haciendo milagros, haciendo señales, haciendo muchas cosas y hablando, y van a venir los antagonistas. Esta vez van a venir en grupo, levantándose entonces unos de la sinagoga, que se llamaban, y fíjense, son varios grupos aquí, porque ahí está Esteban, el levantamesas que ha sido ungido y está haciendo milagros y señales, y también está hablando doctrina, didascalia, porque una vez que haces praxis y praxis, tienes el poder y la atención de la gente para decir, y te van a escuchar porque hay pruebas contundentes de lo que estás hablando. Levantándose entonces unos de la sinagoga que se llaman los libertinos, sirineos, alejandrinos, fíjense, de la universidad, y de los de Cilicia, de Asia, estaban disputando con Esteban, de la sinagoga, estudiantes y tal vez líderes y tal vez maestros de los de allá. Están disputando con el que acaban de ungir, pero que está haciendo milagros, señales. Tenía buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Y lleno de conocimiento. ¿Por qué? Porque no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Uno contra todos esos capacitados y estudiosos. Porque traían mucha didascalia, pero no traían autoridad ni el Espíritu Santo. Esteban está completo. ¿Ok? Entonces, como no pueden de esa manera normal, ¿qué van a hacer? Por eso es que yo digo, no que hable yo mal. Ellos eran corruptos. Por eso es que no, aunque tengan toda la información, mientras haya corrupción,
y hay muchos que se están viniendo, pero están enseñando obras dignas de arrepentimiento. No juzgamos, porque la palabra los juzga, dice la misma palabra, pero un líder religioso puede caer y puede volver a arrepentirse y puede seguir siendo líder. Una vez que ha mostrado sus obras de arrepentimiento, pero no un líder. Yo conocí muchos, a esto nadie me lo contó, líderes allá que después de varios meses o semanas de adulterio y de fornicación, se tenían que casar, soltar a una esposa y casarse con la del otro y el otro con la otra, y seguían siendo líderes, no mostrando obras dignas de arrepentimiento ni una explicación. Y puedo mencionar muchos. Puedo mencionar algo sin decir nombres, pero puedo decir, no muestras obras de arrepentimiento. Un líder se puede tomar la esposa o la mujer de este congregante aquí, me la llevo, y lo dejo aquí al pobre, sufriendo. Pero como ese líder que se fue, también dejó a su esposa. Y si la esposa está conectada con el liderazgo necesita traer a ese esposo de regreso para el familiar de los líderes. Y ahí sí pueden intervenir los líderes. Y lo traen de regreso, pero nunca hay una manifestación de arrepentimiento, ni de restauración de daños. Pero de ahí vienen los líderes que siguen siendo líderes. Por eso es que hay que enseñar obras dignas de arrepentimiento. Pero ahí está Esteban, no lo pueden resistir. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a sobornar. Van a sobornar a unos testigos falsos. Lo de siempre. Traer testigos falsos y levantarle falsos a este personaje que está hablando la verdad para quitarle el poder, la autoridad supuestamente a ellos delante de la gente. Pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. Lo van a intentar. Lo han intentado siempre y esta vez lo van a intentar. Pero aquí vamos a identificar qué es lo que hacen o qué es lo que dicen los falsos profetas y entonces, los falsos testigos, y vamos a ver quiénes son los falsos testigos en el tiempo de hoy. El tema no cambia. Sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetieron y les arrebataron y les trajeron al concilio y pusieron a los falsos testigos. ¿Qué es lo que van a decir los falsos testigos? Es esto. ¿Qué es lo que van a decir? Que dijesen que este hombre no cesa de hablar, ¿quién? Esteban, blasfemias, palabras blasfemas contra este lugar, el templo, porque el templo ya era un ídolo para este grupo. Las instituciones, los edificios ya se habían convertido en un ídolo gigantísimo, el templo. Y la ley, la letra, el rollo, el papel. ¿Ok? Entonces esos testigos van a decir que Esteban está hablando mal del templo, cosa que Esteban no estaba hablando mal del templo, ni estaba hablando mal de la ley, pero los falsos testigos sí están diciendo eso. Ok. Porque les hemos oído decir que este Jesús de Nazaret va a destruir este lugar. Esa es la número 1. Él no va a destruir este lugar. De hecho, él no lo destruyó. Ya sabemos por los escritos mismos históricos, ¿verdad?, que ese sacerdocio fue el que destruyó el templo. Los levitas le prendieron fuego al templo y se lanzaron adentro del templo para quemarse. Entonces, Esteban nunca dijo eso, ni Yeshua dijo que él lo iba a destruir. ¿Ok? Él se estaba refiriendo que iba a levantar un templo. Pero ellos, claro, la exaltación del tema todo aquí va a ser dos cosas. El templo, ¿verdad? Y el liderazgo de ellos. Otra cosa que van a decir los falsos testigos, y lo van a decir ahorita también. Van a mudar las ordenanzas que nos dio Moisés. Yeshua nunca mudó las ordenanzas de Moisés. Las cumplió. Y no las ha mudado, porque entonces estaría hablando en contra de lo que el Padre habló. Y ya sabemos que el Padre y Él hablan lo mismo. Pero sí podemos ver líderes de hoy que hablan en contra de las ordenanzas de Moisés. Esos son los falsos testigos, los que dicen, no, Moisés no, ya no. Esos son los falsos testigos, los que van a mudar la ley
que nos dio Moisés. Ya no guardemos esto, ya no hagamos esto. Y por eso terminamos con todo el paganismo y le ponemos Yuhei Bajei a la vaca de oro y la adoramos y terminamos llenos de idolatría, llenos de adulterio, de fornicación, lesbianismo y todo lo que existe. Porque eso es lo que pide, exige los ídolos de Moloch. Eso es. Por eso terminaron allá haciendo un gran escándalo sexual alrededor de la vaca de oro. Que Dios nos guarde, nos libre, porque el paganismo es peligroso. Por eso hay mucho adulterio y fornicación dentro de los lugares de adoración a Dios, porque estamos en ignorancia adorando a Moloch. ¿Okay? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ya los trajeron ante el concilio. Los testigos falsos están diciendo que puras cosas falsas de Esteban. Voltean a verlo y lo ven con el rostro de ángel brillando. Esa para que me detengo, vamos a traer más testigos o vamos a ver qué. Pero, o ya, ¿saben qué? Pero se levanta el sumo sacerdote y ya sabemos qué es. ¿Ok? Porque aquí va a venir Esteban después ya de haber hecho todos sus milagros y señales poderosísimas, como dijo en el capítulo 6. Va a venir Esteban y ahora sí él va a dar su didascalia. Enfrente de, no solamente de los testigos falsos, pero de los alejandrinos, de los ilineos, de los de Creta, todos esos estudiantes de la sinagoga, y enfrente de todo el concilio y enfrente de la multitud. Aquí está Esteban en el capítulo 7, que es el resumen de toda la Biblia. El resumen de toda la Biblia. Ellos quieren explicación acerca del templo, se las voy a dar. Ellos quieren explicación acerca del pacto, se los voy a dar. Ellos quieren explicación por qué no el sacerdocio de Melquisedec, se los voy a dar. Ellos quieren explicación por qué el sacerdocio levítico ya no, se las voy a dar. Todo en el capítulo 7, empaquetada, encerradita, se las voy a dar. Saltando el templo, se los voy a dar. Así que llega el capítulo 7, ese es el mensaje más poderoso que un levanta mesas, pero ungido va a dar. Estéfano, diadema. Entonces el príncipe de los sacerdotes les dijo, ¿es esto así? ¿Estás tú diciendo que Yeshua va a quitarnos el templo y que nos van a cambiar la ley de Moisés? Porque nosotros, Moisés lo es todo para nosotros. ¿Estás diciéndonos que estás hablando en contra de Moisés y del templo? Con que quieren mucho al templo y quieren mucho a Moisés. Shema, hermanos y padres. Oigan, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham. Yo los voy a llevar de regreso al pacto. Se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán y de ahí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos. Después de esto saldrán, me servirán en este lugar. Y les dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac, le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, el rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto, y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán
y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Y como se oyó Jacob que no había trigo en Egipto, y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Y en la segunda José fue conocido de sus hermanos y fue sabido de Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Hemor en Siquem. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen en peligro la muerte de sus niños para que cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Ahora les voy a hablar del Moisés que ustedes están teniendo miedo de que estamos hablando en contra de Moisés. En aquel tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre, mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y él fue enseñado, Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus hechos y en sus dichos, en sus praxos y en su didascalia, en sus obras y en lo que hablaba. Ustedes no. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y como vio a uno que era injuriado, le defendió e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A estas palabras Moisés huyó, se hizo extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Quiere decir que al principio tampoco lo querían a Moisés. No sé por qué ahora quieren mucho a Moisés. Y cumplidos 40 años, el ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar en el que estás en esta tierra es santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te voy a enviar a Egipto. A este Moisés, al cual ya habían rehusado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este fue el que envió Dios por príncipe y redentor. Está haciendo una comparación ahorita ya. Empieza a decir: así como están ahorita rechazando a este príncipe redentor Yeshua, ya lo hicieron ustedes una vez con Moisés. Por eso es que van a hacer lo mismo ahora con este redentor. Con la mano del ángel que le apareció en la zarza, lo sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto, en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Pero este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta. Este Moisés que ustedes están alegando es el que dijo, y que dijo: profeta va a levantar. Dios va a levantar a Yeshua, el Señor Dios vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Moisés habló de este que yo les he estado predicando. Están hablando de Moisés. Bueno, Moisés habló de este Señor y Mesías. Este Moisés es aquel que estuvo en la congregación. Ahí la palabra es la única parte en el Nuevo Testamento que la palabra iglesia no es traducida como iglesia, porque entonces transportaría la iglesia a Egipto, al desierto. Y como la iglesia piensa que la iglesia fue creada en Hechos 2,
pusieron ahí la palabra congregación para no decir, oh, ya existía la iglesia allá en el desierto. Pero aquí están, aquí no pusieron la palabra iglesia, pusieron la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibido las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿De dónde acá ahora mucho de Moisés? ¿Por qué están defendiendo a Moisés y sus dichos si sus padres no lo quisieron obedecer? Antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Y ahí viene la palabra, la traducción. Diciendo a Aarón, y les va a traer el pecado que rompió el pacto. Y le dijeron, sus padres dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron, y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, en el desierto, al zodiaco. Como está escrito en el libro de los profetas. Y aquí les va a traer, me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel. No, ustedes están defendiendo a Moisés, pero ni sus padres obedecieron a Moisés. Antes se fueron y sirvieron a Moloc en el desierto, y los va a traer a lo que están haciendo ahorita. Todavía ustedes están haciendo las cosas como las hicieron sus padres en el desierto. Antes trajiste el tabernáculo de Moloc, la estrella de vuestro dios Radafán. Y ahí muchos se ofenden cuando menciono que esta estrella es la estrella, supuesta estrella de David. Pero hagan su información. Y yo las veo aquí, la estrella esta, en muchos símbolos de la iglesia. Se sigue usando. Se sigue usando y se usaban aquí en los camellos las lunetas y las estrellas. Pero todo esto tenía que ver con la adoración de los astros. Hay 3 organizaciones grandes que leen la Biblia. Son millones de gentes. Y todas tienen un símbolo de los cielos. El Islam tiene la luna. Los judíos tienen la estrella. El cristianismo tiene el sol. Hagan su investigación. Y dice, los transportaré pues más allá de Babilonia, porque vienen por 40 años adorando a Moloc y no se han arrepentido. Ya les di la tierra, pero siguen adorando a Moloc, así que los voy a mandar a Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como Dios había ordenado, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestro padre hasta los días de David. Ya vieron que ustedes ahorita sí quieren mucho a Moisés, pero nunca lo han respetado. Ahora están hablándome de la casa, del templo. Bueno, déjenme les hablo ahora acerca del templo. El cual halló gracia, quien David, delante de Dios, y le pidió hallar un tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó la casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos. Les está trayendo escrituras. Ustedes están preocupados por este templo, pero el Señor no habita en templo hecho de manos. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros están resistiendo siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también ustedes. ¡Qué falta de respeto de este levantamesas! Esteban. Hablándole así a los líderes religiosos, porque bueno, es que es todo el concilio y todos los estudiosos, pero no. Él los está exponiendo a la verdad y les está exponiendo sus mentiras y sus técnicas y sus tácticas de control. Que el templo. Ustedes lo que están haciendo es resistiendo al Espíritu Santo, al cual de los profetas no han perseguido vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual ustedes ahora les tocó entregar al Mesías.
sus padres entregaron a los profetas, y a cuál de los profetas de sus padres no mataron. Ahora a ustedes les tocó entregar al justo, al que hablaron todos los profetas, que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Ya están expuestos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Oyendo esto, estas cosas, otra vez lo mismo. Regañaban sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, ellos se taparon los oídos. ¿Por qué? Porque está diciendo Salmo 110, veo al Mesías, al que ustedes crucificaron, al sumo sacerdote según el orden Melquisedec, sentado a la diestra de su Padre, esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Por eso es que se cierran los oídos. Se cierran los oídos. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron unánimes contra él, le echaron fuera de la ciudad, le apedreaban. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies del mancebo que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban, invocando él, diciendo: Señor Jesús, Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Va a ser la última oración: no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Tal vez esta fue su única predicación, pero abarcó en sí todo. Los expuso nuevamente. Vio, fue recibido, fue un mártir. Y esta situación, a partir de aquí, este es el parteaguas, porque esto va a traer la nueva misión. Esto es la llave para ir a lo que sigue. Testigos en Jerusalén ahora van a tener que moverse a Judea y Samaria. Esto es lo que necesitaba ya el movimiento para expandirse. Por eso yo creo que cuando venga la gran tribulación van a ser momentos claves para la expansión. Momentos claves para la expansión. Así que él durmió y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día, ¿en cuál día? En ese día del apedreamiento de Esteban, después de que él dio este gran discurso y los expuso, en ese día, en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De donde tenían que ir, Judea y Samaria, salvo los apóstoles, porque tuvieron que quedarse a enterrar a Esteban. E hicieron un gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Y aquí va a venir Felipe, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El otro levantamesas, lleno del Espíritu Santo, va a empezar ahora en el siguiente área del círculo. Jerusalén ahora ya van a Judea y a Samaria. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo lo que él hacía. Estaban enfrente de Felipe y veían su didascalia y veían sus praxis, sus obras. Porque de muchos que tenían, esto es lo que hacía ahora Felipe, muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados ahora por Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en Judea y en Samaria. Y aquí terminó. Pedro, Juan, Esteban, Felipe. Ahora ya estamos en Judea y Samaria. La próxima semana nos movemos ahí. Pero prácticamente hemos aprendido que Pedro y Juan, su praxis y su didascalia tenían poder porque seguían las instrucciones del Mesías, y lo que hablaban era lo que hacían era lo que hablaban, y no se quedaban con riquezas. Vimos a Esteban que dio todo en ese momento. En una predicación dio todo hasta su vida. Ahora estamos viendo aquí a Felipe, porque aquel día fueron esparcidos al siguiente nivel, Judea y Samaria. Ahí está Felipe ahora haciendo grandes milagros, paralíticos se están sanando y siguen predicando la verdad. Los antagonistas se van a quedar allá.
Si tú quieres ser de este grupo, de este sacerdocio, vas a tener que estar dispuesto, tener disposición de dar hasta tu propia vida. Pero dime si no quieres ser un Esteban, que a lo mejor nomás te vas a tener esa oportunidad de hablar lo que él habló y ser apedreado. Pero vas a tener eso que él mismo vio. A Yeshua sentado a la diestra. Y de hecho ahí el original dice parado. En reverencia a Esteban. Increíble, increíble, increíble. Por eso es por lo que oramos. Tengo un presentimiento de cuando se suelte la gran tribulación. Todo va a empezar con las fiestas. Cuando venga un Pesaj, ahí se va a soltar mundialmente el asunto. 3 años y medio después vamos a caer en una fiesta de trompetas donde el Señor va a venir. Pero sé que cuando empiece todo en una fiesta, va a haber un periodo de 50 días. Que vamos a tener que tomar decisiones. Y de esperar que venga este poder otra vez. Y va a venir, porque ya ha venido cada vez que lo hemos necesitado. Ahí va a venir. Y vamos a ser investidos con este poder. Y por todo ese periodo de gran tribulación, este grupo del que estoy hablando, este sacerdocio según el orden de Melquisedec, va a tener un poder que su sombra, y le van a poner ahí. Yo quiero ser de ese grupo. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias